Buenos días, Iglesia La Fuente, bienvenidos una vez más a nuestro servicio y esperemos que todos estén bien. Vamos a alabar junto con nuestro grupo de alabanza. Alabemos a Dios una vez más. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Su gracia en mí, aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, tú hay para mí. soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Y yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Mis tesoros han perdido todo su valor. En este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada
nada comparado a lo que hay en mí. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Buenos días, iglesia. Espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Un privilegio que usted pueda estar con nosotros en esta mañana que Dios nos ha regalado. Si usted tiene su Biblia, sea electrónicamente o físicamente, háblala a Mateo capítulo 26. Pero antes de ir a la palabra de Dios en esta mañana, vamos a orar y espero que usted esté dispuesto a dejar que Dios trabaje en su corazón. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando en esta mañana. Espíritu Santo, pedimos que tú te muevas con poder y autoridad. Tú satures toda mente, cambies todo corazón de las personas que me están escuchando en este día, en esta mañana. Pido, Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Sabemos que tú eres fiel a tu palabra. Gracias una vez más. Ahí donde estás tú, amigo oyente, dile al Señor que te toque en esta mañana. Dile, Señor, yo necesito escuchar algo frescante para mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene a su vecino ahí, dile, vecino, Dios va a bendecir tu vida en esta mañana. Dile, vecino, Dios te va a bendecir. Quiero comenzar esta mañana con esta ilustración y sígame porque voy a un lugar con esto. ¿Quién me ayudará a desgranar el maíz? Esta fue la pregunta que la gallinita dorada al encontrarse un mazorca de maíz. Yo no, dijo el pavo, yo no, dijo el pato, pues lo haré yo solo. Cuando hubo terminando la gallinita dorada de desgranar el maíz, hizo otra pregunta. ¿Quién me ayudará a llevar el maíz al molino? Yo no, dijo el pavo, yo no, dijo el pato, pues lo llevaré yo solo. Por último, la gallinita dorada preguntó, ¿quién me ayudará a hacer la harina? Yo no, dijo el pato, yo no, dijo el pato o el pavo. Pues lo haré yo solo, dijo la gallinita. Cuando la harina estaba listo para comer, la gallinita dorada nuevamente preguntó, ¿quién me puede ayudar a comer esta harina? Yo puedo, dijo el pavo. Yo puedo, dijo el pavo. Pues no, respondió la gallinita dorada. Ahora solo comeremos mis pollitos y yo. Entonces, maliciosamente, el pavo y el pato le dijeron a la gallinita, no hagas esto, gallinita dorada. Mira que ya nosotros estamos arrepentidos de no haberte ayudarte. Escúcheme bien, voy a un lugar en esta mañana. Bueno, yo quisiera complacerlos. Dejó claro que no debemos, dice la gallinita, pues yo quisiera complacerlos, pero lo cierto es que ya ustedes tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de ayudarme, pero no lo hicieron. Amigo oyente, el moral de esta historia es que Dios nos está dando oportunidades. Yo no sé si usted ha estado mirando, pero Dios ha estado hablando. Dios ha estado hablando a tu vida, a mi vida, a este mundo, a este estado de California. Y realmente yo creo que las oportunidades de arrepentirnos, de un arrepentimiento verdadero, Dios nos está ofreciendo. Y la historia que vamos a tocar, por eso comencé esta mañana con esta historia, porque la historia que vamos a tocar es sobre un hombre que se arrepintió, pero que se arrepintió verdaderamente. Y cuando nos arrepentimos verdaderamente, Dios nos restaura, Dios nos cambia, Dios nos hace mejores personas. Espero que tú abras tu corazón y tu mente a la palabra de Dios para que haya un arrepentimiento verdadero, aun aunque hemos negado, aun aunque hemos fracasado. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 26, el versículo 57. La semana pasada nos quedamos con esta poderosa declaración hecha por el evangelista Mateo. Dice, pero todo esto, el versículo 56 dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Y les dije la semana pasada que Mateo era un escritor judío que escribió a una audiencia judía, y cuando él dice que todo lo que se escribió en este evangelio de Mateo era porque él quería demostrar las evidencias de que Cristo era y que Cristo es el Mesías que al Antiguo Testamento habló para el pueblo de Israel y para ti
y para mí. Y miramos que Dios está en control. Mira a su vecino, dile, vecino, Dios está en control. Miramos que aún aunque lo arrestaron, Jesucristo está en control. Y Él está en control de este estado. Él está en control de tu vida. Y miramos que Jesucristo está en control y las profecías se están cumpliendo. Isaías 53 dice que el Cordero iba a ser traído. El Cordero de Dios iba a ser traído para morir por tus pecados y por mis pecados. Y eso es lo que se está desarrollando. Jesús va rumbo a la misión final, que es la cruz. Miremos. Dice Mateo 26, versículo 57. Dice, luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Versículo 58. Mientras tanto, Pedro lo siguió. Otra vez, ahí está Pedro. Pedro, acuérdense de Pedro. Lo siguió de lejos y llegó al patio al sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Versículo 59. Adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaba encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que ascendieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron dos hombres. Qué maravilloso que nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida pública y y no pudieron encontrar nada mal porque era el Cordero perfecto de Dios. El versículo 61. Y declaró, este hombre, dijo, puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pies y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a este cargo? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Y Jesús, como el Cordero que habla Isaías 53, dice, pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre de Dios viviente que no digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Versículo 64, Jesús respondió, tú lo has dicho, Caifás, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder y a la derecha de Dios y viviendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, se puso bien dramático, como si fuera una novela, ¿verdad? Yo creo que miró muchas novelas. Dice, entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemio, blasfemio, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron. Merece morir. Versículo 67. Entonces comenzaron a escupirlo en la cara y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas. Y el versículo 68 dice, y se burlaban. Profetízanos, Mesías. ¿Quién te golpea otra vez? El evangelio de Lucas, el capítulo 22 nos dice que le vendaron los ojos a Jesús y le comenzaron a pegar y le preguntaron que adivinara a quién le estaba dando, si era realmente el Mesías. Después de arrestar a Jesús, lo llevaron a la casa de Anás, el que fue el sumo sacerdote, suegro de este hombre corrupto llamado Caifás, el sumo sacerdote. Anás, un político sagaz, era una especie de padrino del templo. Qué corrupción en la casa de Dios. Después dice la Biblia que después lo llevaron a Jesús a Caifás en la mañana ante el Sanedrín. Luego lo entregaron a Pilato, quien trató de ponerlo bajo la jurisdicción de Herodes, y Herodes dice, yo no quiero nada de esto, yo no quiero, es su problema. Y después, pero Herodes lo envió de regreso ¿a dónde? A Pilato. Mientras Mateo, este evangelista que está probando que Jesús es el Mesías, Mateo centra su atención sobre 4 personajes que quiero que miremos brevemente, que intervienen en el juicio y el sufrimiento del Señor. Estos 4 personajes brillan durante este tiempo en que Jesús está pasando por esto. Miramos, yo quiero que usted sepa que Jesús pasó por 6 diferentes juicios, ¿okay? 3 religiosos
y 3 civiles. Los que vamos a ver hoy son los 3 religiosos. ¿Okay? Es importante porque en todas esas cosas, las leyes fueron quebradas por los intereses del hombre de tratar de humillar a Jesús, de tratar de negar que él era el Cristo, y tercero, para que se profetizara lo que la Escritura había dicho sobre el Cordero de Dios. Miremos a este hombre corrupto, Caifás. Yo creo que Caifás representa al cristiano que aparente ser religioso, porque dice que se rasgó, tan religioso era este hombre que quebró muchas de las leyes que aún él debiera haber sabido muy bien como un hombre religioso, como el líder religioso del pueblo. Él se rasgó, se rasgó, dice, la ropa, algo que el sacerdote no debía haber hecho. Pero déjeme establecer, antes que me vaya un poquito más adelantándome, déjeme establecer quién era este hombre Caifás. Según la ley antigua, el sumo sacerdote debía servir hasta su muerte. Era como los jueces de la corte de aquí de los Estados Unidos. Era que cuando están establecidos judicialmente de la Corte Suprema son por vida hasta que se mueran. Pero cuando los romanos se apoderaron de Israel, hicieron que el sumo sacerdocio se ejerciera por nombramiento. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos podían asegurarse de tener un líder religioso que cooperaría con sus regulaciones, un títere. Ellos tenían un títere que podían manipular. Anás sirvió como sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo. Y 5 de sus hijos, así como Caifás, su yerno, les sucedieron. Caifás, que fue el sumo sacerdote del año 18 y después 36 después de Cristo. Pero Anás era todavía el poder detrás del trono, como el padrino. Tanto Anás como Caifás, los dos, y hemos estudiado esto, eran saduceos. Y los saduceos, si usted sabe la historia, los saduceos no creían en la resurrección, ni el mundo de los espíritus, ni en la autoridad de ninguna otra parte de la Biblia, solamente el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés. Y por eso ellos desetaban a Jesús. Ellos no creían en los milagros, ellos no creían, y Jesús dijo que le iba a hacer la resurrección. La familia de los sacerdotes eran corruptos, controlaban todos los negocios del templo. Cuando venía alguien, como hemos estudiado, a dar un sacrificio, no venían con su cabrito, no venían con todas las cosas para ofrecer ese sacrificio. Entonces ellos ganaban dinero ofreciendo a esos animales a un precio más alto, y la mayoría del dinero iba a las bolsas de ellas. Caifás ya había declarado claramente de que tenía la intención de matar a Jesús. Él odiaba a Jesús porque Jesús era un revolucionista. Jesús no andaba con rodeos. Limpió el templo 2 veces y les dijo a ellos en la cara, a Caifás, y les dijo a los líderes religiosos que lo que estaban haciendo era incorrecto. Y la gente comenzó a mirar, realmente lo que están haciendo esos líderes religiosos no está correcto. Entonces eso le cayó, como decimos nosotros, muy gordo a este hombre Caifás. Y dice, tengo que hacer algo para deshacerme de este Mesías. Entonces miramos que el sumo sacerdote reunió precisamente al Sanedrín, y compuesto por los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y comenzaron a interrogar a Jesús, y le preguntaron a Jesús, ¿quién eres tú? La ley mosaica advertía en contra de los testigos falsos. Estaban quebrando la ley, ya estaban quebrando la ley porque comenzaron a buscar testigos falsos que iban a hallar algo contra Jesús. El hecho de que hubieran 2 testigos, como miramos, cumplía la ley, pero la mentira deliberadamente quebrantó tanto la letra como el espíritu de la ley, porque el corazón de ellos era de buscar algo malo en un hombre inocente. Estos testigos citaron una afirmación que Jesús había dicho. Jesús había dicho muchas veces, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Era asunto serio hablar contra el templo. Esta acusación más adelante condujo a la muerte de Esteban en Hechos.
Lo que Jesús no estaba hablando de un templo físico. Él estaba hablando de su cuerpo, que al tercer día él iba a resucitar, que iba a ir a la cruz, pero al tercer día iba a resucitar porque él era Dios encarnado. Aún en todas esas cosas, miramos que Caifás vio que las acusaciones falsas no incriminaban a Jesús. Usó un método diferente. Puso a Jesús bajo un juramento. Y si usted sabe un poquito de la Biblia, sabe que Dios nos ha dicho y nos dice y nos está diciendo que no debemos de jurar. Y este hombre religioso que aparentaba ser religioso se rasgó la ropa que no debería haber hecho, y segundo, puso a Jesús sobre juramento que no debía haber hecho. Ya había quebrado dos leyes. Es como muchas personas que agarran un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Escúcheme bien, Dios le está hablando, no malinterprete la Biblia. Miramos que este hombre Caifás malinterpretó la palabra de Dios. Este hombre Caifás, por sus intereses, comenzó a manipular para hacer los negocios de él. Caifás sabía que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, y la afirmación esa de que él era el Hijo de Dios era la razón para condenarlo a la muerte. Y todo esto fue ilegal, porque según la ley judía, los casos criminales no podían ser juzgados durante la temporada de la Pascua. Según la ley judía, solo una exornación podía ser emitida durante el día del juicio. Los veredictos culpables tenían que esperar una noche para permitir que los sentimientos de misericordia se levantaran. Según la ley judía, un juicio siempre comenzaba trayendo la evidencia de la inocencia del acusado antes de que la evidencia de culpable fuera presentada. Eso no fue el procedimiento aquí. Si usted mira todas esas leyes que ellos quebraban, cuando estos líderes religiosos ventilaron su odio, miedo, ira sobre Jesús, escupieron al rostro, golpeándolo. Fue increíble. Yo creo que fue increíble que mientras lo escupían, mientras le hacían todas esas cosas, que la ira de Dios no cayó sobre esos hombres. Eso, amigo, es amor. El gran predicador Spurgeon, me gusta lo que dice el gran predicador Spurgeon, dice, sugirió algunas formas en las que el hombre aún escupe en el rostro de Jesús. Como tú y yo a veces todavía escupimos al rostro de Jesús, porque ese era un rechazo. No creemos que tú eres el Mesías, y escupieron en frente del Dios viviente. El hombre escupe en su rostro al negar su deidad, en negar que él es el Mesías encarnado. El hombre escupe en su rostro al rechazar su evangelio. Cuando rechazamos el evangelio de Jesús, estamos escupiéndole a Dios, y nuestra nación y nuestro pueblo y nuestro estado estamos en peligro porque le hemos negado el evangelio. El hombre escupió en su rostro al preferir su propia justicia, a tratar de ganar la salvación a su propia manera. El hombre escupe en su rostro a darle la espalda a Jesús. Amigo oyente, tengamos cuidado en cómo vivimos nuestra vida, en que no le demos la espalda a un Dios viviente, a un Dios que está mandando símbolos, que está mandando cosas para llamarnos la atención. Estos líderes religiosos no tenían carácter, solamente una reputación. Una gran diferencia entre tener una reputación y tener carácter. Carácter eres quien tú eres cuando nadie te está mirando. Y Dios está interesado. Este Caifás y ese grupo de líderes religiosos se miraban religiosos, pero por dentro estaban podridos. Y yo quiero decirte en esta mañana que lo más importante que tú puedes hacer es un hombre de carácter. Un hombre y una mujer que vive la Biblia, que vive las enseñanzas de Jesús. Pero también hay otros, como les dije, hay otros dos personajes, y el personaje que quiero hablarles es Pedro. Dice que Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Una serviente se acercó y le dijo, Pedro lo siguió, y dice que le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Y Pedro no.
y versículo 70 dice, Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Versículo 71, mientras más tarde cerca de la puerta lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Acuérdense que Jesús ya le había profetizado a Pedro que lo iba a negar. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento, ni siquiera conozco al hombre, y dijo. Un poco más tarde, algunos de otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por la manera en que hablas. Interesante que entendieron el acento, entendieron la manera en que él hablaba, y nos deja decir que debe haber algo diferente en ti, algo que las personas están mirando, algo que dice que tú eres un hijo de Dios. Mira el versículo 74. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre inmediato, el gallo que cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió que llorando amargamente. Miramos a Pedro, un hombre que siempre, como he dicho yo, siempre pone sus pies en su boca, un hombre impulsivo, un hombre que decía yo soy dispuesto a morir, pero cuando vino el fuego de la vida, este hombre comenzó a negar a Jesús. Cuando el Señor le había advertido y le había dicho, Pedro, tú me vas a negar. La negación fue incluso más humillante, porque miramos que dos de los que le interrogaban fueron ¿qué? Esclavos. El tercer reto, y miramos a un hombre que tiene un espíritu arrepentido por lo que había hecho. Este hombre que estuvo con Jesús por 3 años, este hombre, Pedro, lo negó a Jesús. Pero también hay otro personaje, y después quiero ponerlos a los dos lados y quiero comparar a esos dos hombres su respuesta. También hay un hombre llamado Judas. Pedro siguió a Jesús. Jesús le había dicho que lo iba a negar. Aún Jesús le había dicho a Pedro que iba a ser una piedra, que Satanás lo quería usar como una piedra de tropiezo. Y todos esos fracaso tras fracaso. Pero Dios tenía un mensaje. Dios tiene un mensaje para los Pedros de esta mañana. Dios tiene un mensaje para aquellas personas que han fracasado un poquito. Miramos la historia de Judas también. Dice muy temprano, vamos ahora a darle vuelta a su Biblia, al capítulo 27. Y luego muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Acuérdense, cada uno de estos tribunales que pasó Jesús fueron ilegales, no fueron legales, pero no les importaron, simplemente querían su propósito. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato. Pero disculpe, versículo 3, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Sabía lo que había hecho, y tú sabes a veces que tú y yo sabemos cuando hemos hecho algo malo, y cómo respondemos a eso es la clave. ¿Qué nos importa? Contestarán, esto es tu problema. Entonces el versículo 5, Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Traicionó a Jesús, miró que hizo lo que había hecho era falso, que tenía sangre inocente en sus manos. Los principales sacerdotes recogieron las monedas, dice el versículo 6. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que eso se usó para pagar un asesinato. Eso era bíblico, eso era correcto. Y estos hombres eran realmente usados por Satanás. Mira el versículo 7. Luego de discutir sus instantes
finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías, que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Y ahí ponga su dedo, porque ahí vamos a seguir la semana que viene. Pero miramos, déjeme decirle algunas cosas sobre nuestro hermano Judas, nuestro supuestamente creyente, hombre que tuvo años con Jesús. Miramos que Piloto era un Ponce Pilato, el romano designado gobernador sobre Judá en ese tiempo. Era un hombre que los judíos odiaban, porque era un hombre sin principios, que realmente era corrupto, que hacía lo que tenía que hacer para quedarse en poder. Y los judíos sabían lo que estaban haciendo, sabían que si traían a Jesús a Piloto iba a complacer sus deseos. Querían simplemente, sus intenciones eran simplemente de matar a Jesús. Miramos que Judas, lleno de remordimiento, no se arrepintió, sino simplemente remordimiento, porque la palabra de Dios probablemente comenzó a mirar en su mente y comenzó a pensar, y las palabras de Jesús, ese remordimiento lo llegó a conocer que había hecho algo malo. Miramos que la expresión griega que se traduce arrepentido en Mateo 27 versículo 3 indica no la tristeza por el pecado que conduce a un cambio de parecer y de acción, sino remordimiento. Escúchenme, sino remordimiento por haber sido descubierto. Hay una gran diferencia entre ese remordimiento porque sabemos nuestro pecado y remordimiento porque nos descubrieron. Remordimiento que lleva ¿a qué? A la desesperación. Hay una gran diferencia, amigo oyente, entre estar arrepentido debido al pecado y estar arrepentido por el pecado. Pedro se arrepintió verdaderamente y Jesús lo restauró, pero Judas no se arrepintió y eso lo condujo al suicidio. La ley, como les había dicho, no permitía que se usara este dinero y compraron esta tierra y ahí se ahorcó. Hechos nos dicen más en detalles lo que Judas hizo. Dice que se ahorcó y su terminar fue horrible. Dice que al parecer su cuerpo fue descubierto por días porque se hinchó y sus intestinos se derramaron. Tal vez la rama de la cual se colgó se rompió y esto contribuyó a esto. Miramos que su fin fue horrible. Ahora quiero poner esto en aplicación y habla de una profecía escrita ahí por el profeta Jeremías, y fue Zacarías que dice eso, pero lo que está diciendo Mateo ahí es que probablemente los judíos se memorizaban eso y probablemente Jeremías se memorizó eso y por eso puso ahí Mateo eso, porque otra vez su audiencia era para los judíos. Pero ¿qué es la aplicación para nuestras vidas? El arrepentimiento de Judas lo lleva a cometer una locura. Pero Pedro, otra vez quiero mirar a Pedro y quiero mirar a Judas para aplicarlo a nuestras vidas. Pedro se fue a llorar por haberle fallado ¿a quién? A su Señor. Las acciones que se realizan después de un pecado dicen mucho de cuánto uno conoce realmente a Jesús. Muchos cometen errores como alejarse de la iglesia, volver a una mala conducta que habían dejado en el pasado, se apartan poco a poco de algunos amigos, se encierran en sí mismos, dejan algunas responsabilidades ministeriales de golpe, pero el peor error es dejar la relación con Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana que si tú eres ese Pedro, si tú eres ese Judas, no te vayas de los caminos del Señor. La mayor parte de las veces los pretextos van desde sentirse tan culpable que creen que no hay perdón para ellos, hasta pensar que Jesús ya no los va a perdonar esta vez. Este tipo de pensamiento están muy equivocados, no solo porque perdonar a una persona arrepentida es parte de la naturaleza de Dios, sino porque la Biblia tiene muchas promesas de
restauración. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que aún en medio de nosotros negar a Jesús, aún en nosotros pensar que lo que hemos hecho Dios no lo puede perdonar, Dios es un Dios de oportunidades. Isaías 43, versículo 25 dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Juan 21, si usted tiene la oportunidad, lea Juan 21. Es en Juan 21 donde podemos mirar a cómo Jesús restaura la vida de Pedro. Pedro había renegado a Jesús. Se arrepintió sinceramente, se arrepintió de haber negado a nuestro Salvador. Y en Juan 21 miramos que Jesús volvió a poner a Pedro en el ministerio al que había sido llamado. Fue restaurado completamente. Y si Dios puede, y si Jesús puede restaurar a Pedro, Él puede restaurar tu vida donde tú has caído. Algo similar puede pasar contigo, como lo dije. En el verso 2 de Juan 21 dice que Pedro estaba con otros discípulos cuando Jesús lo volvió a llamar. Esa es la diferencia con Judas, quien se alejó de todos. Una de las peores cosas que hacemos es que cuando pecamos nos alejamos, nos vamos al closet, nunca salimos de nuestras casas. Queremos que no. Es importante que tú, si te has desviado de los caminos, que todavía estés en comunión. Porque esa en comunión, cuando Él estaba en comunión con los otros discípulos, que después de la resurrección Jesús se le aparece, y es ahí donde Dios lo restaura. Pero Pedro sabía que había fallado, sí, pero sabía algo muy importante: la importancia de la comunidad, de estar juntos. De nada sirve alejarte, quedarte en solitario y hacer locuras por los errores cometidos. Es mejor confesar ante Dios los pecados cometidos, creer en su misericordia para el perdón de toda culpa y conocer su verdadero amor. Por eso la Biblia nos dice en este precioso versículo, mire lo que dice: porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Esta mañana, amigo mío, tú y yo tenemos dos opciones. Podemos ser Judas y poder aislarnos, y finalmente sabemos cuál fue el fin de Judas. Y muchas personas en estos momentos de COVID-19, de todo lo que está pasando en nuestra sociedad, nos hemos aislado y es peligroso. O podemos ser como Pedro, arrepentirnos de nuestros pecados, tener un arrepentimiento verdadero. Es el que reconoce que yo realmente he ofendido a Dios, que mi estilo de vida no le agrada a Dios, y es dejar eso. Porque muchas personas dicen que se arrepientan, pero nunca dejan su estilo de vida. Si no hay un estilo de vida diferente, no hay un arrepentimiento. Y la mayoría de las personas la mayoría de nosotros pensamos que Dios no puede restaurarnos, pero yo estoy aquí. Dios me ha llamado como el cartero esta mañana para decirte que donde tú hayas caído, Dios te puede levantar. La decisión es tuya. Miramos que Dios utilizó a Pedro como uno de los pilares, y si usted lee las epístolas de Pedro, usted se da cuenta que él habla de eso, de que cómo Dios lo restauró, de cómo Dios lo cambió y cómo Dios lo usó para ser uno de los pilares en la iglesia. Yo creo en esta mañana que hay muchos Pedros que Dios quiere restaurar y que Dios quiere cambiar, si tú le permites. Oremos. Gracias, Señor, por cada persona que me escucha en esta mañana por medio de esta grabación. Yo sé que hay unos Judas tal vez que me escuchan en esta mañana. Hemos hablado mucho sobre este hombre, porque creo que tu palabra nos dice que muchos de nosotros podemos caer como Judas, podemos ser religiosos como Caifás también, este sumo sacerdote que era religioso. Podemos aparentar religioso, pero tú no te impresionas por eso, Señor. Tú te impresionas por un corazón arrepentidos. Y tal vez en esta mañana hay unos Pedros que han caído. Amigo oyente, yo te quiero decir que ahí donde estás tú hablas con Dios en esta mañana y dile: Señor, aquí está mi corazón, hecho pedazos, te he fallado, me he desviado, he dudado de ti, he dudado de que tú puedes hacer un milagro en mi vida, pero yo te pido en esta mañana que me restaures, que me cambies, que me transformes y me hagas en un Pedro que lleva tu evangelio a los lugares oscuros de la ciudad de Fresno o donde quiera que yo esté, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que me escucha. Pido, Espíritu Santo, que tú sigas transformando y cambiando vidas
por medio de esta grabación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigo oyente, espero que Dios esté restaurando su vida. La semana que viene, si Dios nos permite, regresamos y vamos a mirar ese camino hacia la cruz. Miramos que Jesús va a la cruz, su misión final, y lo hizo por ti y por mí, porque Jesús te ama. Y si en esta mañana tú eres ese Pedro que Dios ha restaurado, mándanos un mensaje, danos un like ahí en Facebook, o mándanos un mensaje si nos estás mirando en nuestro canal de YouTube. Nos gustaría poder orar por ti y mandarte un material por medio de un correo electrónico o físicamente poder visitarte. Hermanos, amigos, Dios no ha terminado con nosotros. Como dice el Mateo, todo eso sucedió para que se cumplieran las profecías de la palabra de Dios. Y eso nos declara que Dios todavía está en control. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a traerle nuestras cargas hacia el trono de Él. Yo lo invito en esta mañana que alabemos juntos con el grupo de alabanza y después regreso. Bendiciones. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renueva. Grande eres Dios. Cantemos. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, oh Dios. Vida das, Señor, que te cantamos. Vida das con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renueva. Grande, grande eres Dios. Es tu aliento, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, oh Dios. Cantémosela a Él diciendo: la tierra te alabará, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará, diciendo: grande eres Dios. Es tu aliento, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, oh Dios. Una vez más, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande
tierra te alabará, mi corazón te cantará, diciendo: grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti, oh Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, que solo tú eres digno. Grande eres. Hermanos, espero que se hayan gozado en este momento de alabanza a nuestro Dios, donde hemos meditado en la importancia de establecer de establecer nuestras vidas hacia el trono de Dios, de arrepentirnos. Yo estoy gozoso, ¿saben por qué? Porque yo sé que Dios en esta mañana ha restaurado a muchos Pedros que me están escuchando. Y ánimo a Pedros que me están escuchando. Dios no ha terminado con ustedes. Dios los va a utilizar para hacer grandes cosas para sus reinos. Quiero recordarle a la iglesia La Fuente unas cosas muy importantes. Estamos tratando de establecer oportunidades para que usted se pueda conectar con la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, pero entendemos la necesidad de reunirnos juntos físicamente. Para eso quiero darles dos oportunidades para poder reunirnos físicamente. Número uno es el 26 de agosto a las 6:45 aquí en la iglesia en el 4545 North Palm Avenue, donde nosotros nos reunimos todos los domingos. Vamos a comenzar a tener un tiempo ese domingo ese miércoles de alabanza. Vamos a proveer unas paletas, una nieve para usted, y vamos simplemente a estar juntos, a adorar a Dios juntos, orar juntos y estudiar la palabra de Dios juntos. Pero también quiero que usted sepa que comenzando el 13 de septiembre, escríbalo ahí, domingo 13 de septiembre a las 9 de la mañana, vamos a comenzar a tener servicios en vivo aquí en la iglesia, afuera, en el patio de la iglesia, donde usted puede venir, traer su silla, traer su silla favorita o lo que usted quiera traer para sentarse y poder alabar a Dios juntos. Vamos a terminar el libro de Mateo. Ese domingo vamos a tomar la comunión juntos. Vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es donde vamos a estar en esa parte de Mateo. Vamos a celebrar lo que Él hizo. Y yo no puedo esperar de poder tomar la comunión junto con ustedes como iglesia. Espero que usted pueda traer a sus amigos. Vamos a tener la distancia social, vamos a tener un café, vamos a tener un pan dulce, claro, todo siguiendo las regulaciones que nos han dado el estado de California. Hermanos, necesitamos unirnos juntos para alabar a un Dios viviente, a un Dios que todavía está haciendo cambios. Necesitamos orar por nuestro estado de California, necesitamos orar por nuestro país, y por eso es importante que nos reunamos juntos. Si usted nos han sincronizado por primera vez, sea en YouTube o Facebook, denos un like ahí en Facebook. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, denos hoy, hágalo hoy, no espere hasta mañana, sino ahora después del servicio. Ponga ahí suscríbese al canal de YouTube. También déjeme decirle algo: si usted necesita una oración, nos gustaría orar por usted. Tenemos personas en la iglesia que oran por las peticiones. Mándenos un mensaje y seguiremos orando por ustedes. Iglesia, como hemos mirado hoy, los Judas van a estar, pero también los Pedros, y espero que en esta mañana usted haya escogido ser como Pedro, dejar que Dios lo restaure cuando nos arrepentimos con un corazón sincero. Espero verlos la próxima semana, el miércoles 26 de agosto a las 6:45 p.m. aquí en la iglesia, y no se olviden, septiembre 13 a las 9 de la mañana comenzamos todos los domingos, mientras nos permite el tiempo, tener servicios afuera. Comenzaremos a alabar a Dios juntos como el pueblo de Dios. Bendiciones, les mando un abrazo y espero que sigamos obedeciendo y sigamos alabando a Dios, no importa lo que está pasando alrededor de nosotros. Bendiciones.